Qué loco, ¿no? Pasamos en un instante de animarnos a vivir un milagro y se nos corre la mirada de Jesús y nos hundimos. Y esta palabra tiene como título: no temas, solo cree. No temas, solo cree. Ahora lo voy a explicar un poco más, pero no temas, solo cree. Dice Hebreos 11:1, recontra conocido, pero dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción, dos palabras potentes, dos palabras fuertes, dos palabras que muchas veces las entendemos. No son tan difíciles de entender, de razonar. Pero a veces nos es difícil sostener esas palabras. A veces nos es difícil sostenernos en esa palabra, en la certeza y la convicción. Certeza y convicción. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque a veces, como seres humanos, solemos ser como un poco volátiles, ¿no? Es como, por momentos estamos acá, por momentos subimos, después bajamos. Solemos ser un poco así. Nuestras emociones son fuertes en nosotros. Nuestras emociones están acá, están con nosotros, conviven con nosotros. Y a veces el problema es que nuestras emociones son las que nos mueven. Por eso entramos como en cierta volatilidad cuando nos dejamos gobernar por nuestras emociones. Las circunstancias van a estar, las circunstancias te golpean, las circunstancias te hablan, y ahí es donde a veces aparecen las emociones. Y lo primero que suele salir muchas veces es nuestra emoción, es el ánimo nuestro, es lo que sí tenemos que trabajar, es lo que podemos trabajar, pero muchas veces frente a la circunstancia, frente a la situación, es lo primero que sale, esa reacción emocional frente a lo que está pasando en el momento, en el ahora, en el pasó algo y sale una reacción. ¿Cuál es la reacción? Bueno, muchas veces nuestra reacción es la emoción. Y es lo que empezamos a trabajar. Tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo. Todos lo sabemos, por eso trabajamos con Él, por eso tenemos intimidad con Él. Pero es una verdad que las emociones están y que a veces frente a las circunstancias la emoción gana, la emoción nos hace reaccionar. Pero la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que hace la fe es colocarnos por delante de las circunstancias. Lo que hace la fe es empujarte un poco más allá, es colocarte un poco más allá en el tiempo de Dios, pero un poco más allá. Es lo que vendrá, lo que todavía no vemos, pero vamos a ver. Es la convicción de eso que todavía no veo. Y la certeza de lo que estoy esperando. O sea, mis ojos hoy no lo están viendo. Y la fe lo que hace es tomarme de este lugar y ponerme un poco más adelante. Parece raro, pero esa convicción interna es la fe. Es la fe lo que trabaja en nosotros. Nos saca de ese momento y te pone en lo que ha de venir. Te pone un poco más adelante. Y acá también, ¿cómo sabemos qué es lo que ha de venir? Y lo sabemos porque lo creemos. Y acá entramos en el ámbito de Dios, en el ámbito espiritual. Creemos en lo que Dios nos dijo. ¿Por qué? Porque tenemos intimidad con Él, porque escuchamos su voz, porque sabemos cuando Él nos lo dijo. Entonces lo creemos. Y ahí Él nos habla, ahí recibimos la palabra. Esa palabra que te mantiene, yo siempre digo, te mantiene en los buenos y en los malos momentos, porque a veces es como que sí, no, la palabra que te sostiene cuando te está pasando. Pero para mí la palabra que Dios te da te equilibra. Eso es lo que hace, no solo te sostiene, la palabra te equilibra. Porque cuando estamos mal, la palabra sí es la que suele inyectarte fe, es la que te levanta, la que te toma del agujero donde nos caemos y te levanta y te pone delante. Sí, está bien, pero también la palabra de Dios es la que hace que cuando nos creímos un poquito más o empezamos a mirarnos nosotros un poquito más allá, te toma de arriba y te baja y te equilibra. Por eso yo digo que cuando uno tiene una palabra de Dios, esa palabra te equilibra, te va a sacar de los malos momentos y te va a ubicar donde tenés que estar en los buenos momentos.
Entonces, el primer punto de esto era, no temas, solo cree. El primero, no temas, no temas. Dice en Mateo 14, 28 al 31. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio, digan, pero vio que el viento era fuerte. Tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando la palabra de Dios, cuando la Biblia nos habla de fe, en ningún momento dice que mires. En ningún momento nos insta a nosotros a mirar. Es la certeza y la convicción. No te dice que mires. Pedro recibió la palabra. Pedro le dijo, Jesús, si sos vos... A ver, Pedro un valiente, ¿eh? Yo no sé si estando en la barca haría lo que hizo Pedro. Esto porque todos lo agarran a Pedro, pero Pedro para mí es un valiente, un arriesgado en un montón de cosas. Le dijo, si sos vos, decime que camine por las aguas. Y miren lo que dice Pedro. O sea, yo no sé si alguno de ustedes, porque además dice la historia que había viento, que la barca se estaba moviendo y que lo ven a Jesús que venía, porque Jesús se había quedado orando, entonces, y lo ven que viene en la oscuridad. No es cualquier cosa. Le dijo, Jesús, si sos vos, decime que yo baje de la barca y camine sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Parece todo muy normal, pero no tiene nada de normal la situación. Le dice, ven. ¿Y qué esperaba Pedro cuando Jesús le dice, ven? Pedro esperaba caminar sobre las aguas. Y caminó. Y tuvo la certeza. Le dijo algo a Jesús, Jesús le dijo, ven. Pedro tuvo la certeza, esperaba caminar sobre las aguas. Y no se hundió. Dice que empezó a caminar. Sacó los pies, caminó sobre las aguas. Tuvo la convicción de que podía hacerlo, lo hizo. Tenía la palabra, tuvo la convicción, esperó que no se iba a hundir, caminó sobre las aguas. Mientras Pedro miró a Jesús, nunca se hundió. El problema fue cuando Pedro corrió la vista de Jesús y empezó a ver que había viento, que el agua se movía. Qué loco, ¿no? Pasamos en un instante de animarnos a vivir un milagro y se nos corre la mirada de Jesús y nos hundimos. Cuando a Pedro se le corrió la mirada de Jesús, venía caminando y le dice, Jesús, si sos vos, yo quiero caminar. Ven. Y caminó, y de repente, y acá hay viento, y acá hay agua, y acá hay agua, y acá hay agua, y se hundió. Y tuvo que ir Jesús a rescatarlo. Cuando tenemos la mirada en Jesús, podemos caminar sobre las aguas. Cuando ponemos la mirada en las circunstancias que nos rodean, nos vamos a hundir. La fe se sostendrá mientras tengamos la mirada puesta en Dios. En cuanto nos desenfoquemos y miremos las circunstancias, nos va a invadir el temor y nos vamos a hundir. Por eso es lo difícil. Es lo difícil porque pasa tan rápido como lo que pasó con Pedro. Porque no me imagino mucho tiempo yo a Pedro caminando sobre las aguas. Bueno, Pedro era un poco así, ¿no? Que en un instante pasaba de un lado al otro, de los extremos. Pero a veces nos pasa a nosotros. Sí, creo la palabra. Dios te la da. Y el domingo nos da la palabra y la creímos y la empezamos a caminar. Y ya el domingo a la tarde nos empezamos a trabajar en la palabra y le dimos para adelante. Y el lunes nos levantamos y miramos las circunstancias y nos empezamos a hundir. ¿Y qué pasó con lo del domingo? El domingo caminábamos por las aguas. O sea, el domingo estaba viviendo un milagro. Y el lunes nos empezamos a hundir. Pasó que nos desenfocamos. Pasó que te desenfocaste. Le quitaste la mirada a quien te había dado la palabra y la pusiste en las circunstancias.
Las circunstancias nunca te van a sostener. Lo que te va a sostener es la palabra que Dios te dio. Miren esta otra historia que cuenta la Biblia. Está en Marcos. Voy a resumirla un poquito, pero habla de Jairo. Iba Jesús caminando. Jairo va a su encuentro. Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Lo fue a buscar porque su hija estaba enferma. Fue a buscar a Jesús y le dijo: si podés venir a orar por mi hija. Él sabía que Jesús podía hacer algo. Y cuando van de camino, en ese trayecto es en el que aparece la mujer con el flujo de sangre. Jesús la sana. Ese es el trayecto mientras él va caminando con Jairo. Van a la casa de Jairo. En ese trayecto en el que van, llegan hombres de la casa de Jairo y le dicen: no molestes más al maestro porque tu hija falleció. ¡Wow! Duro. Jairo había ido a buscar a Jesús. Yo me imagino que encontrar a Jesús en ese momento no era tan sencillo. Y hacer que Jesús vaya a tu casa tampoco era tan sencillo. Pero Jesús iba caminando. Jesús iba. Jairo había tenido la fe de ir a buscarlo. Llegan y le dicen: no lo molestes más. Ya, lamentablemente tu hija falleció. Pero ahí pasa, ahí viene la parte donde entra la palabra. Miren lo que dice Marcos 5:36. Jesús oyó lo que decían. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo cree. ¿Saben lo que pasó? Yo me imagino esta situación. Hablando la gente con Jairo. Jairo volteando su mirada a la gente, escuchando: tu hija se murió, las circunstancias, viendo para acá, Jesús acá. Y de repente me imagino a Jesús tomándolo a Jairo, mirándolo a los ojos y diciéndole: no tengas miedo, solo ten fe. Eso es lo que hace Jesús con nosotros, eso es lo que hace Dios con nosotros. A veces están todas las circunstancias, pero Él te va a tomar y te va a decir: a mí. Te va a mirar a los ojos: no quites la mirada de mí. Eso le dijo Jairo: vos viniste con una fe, me viniste a buscar. Viniste con una palabra, había una fe en ti, algo que te hizo avanzar, te hizo venir a buscarme. Las circunstancias te corrieron, pero mírame a mí. No temas, no temas, solo cree. No temas, solo cree. Jesús hizo que Jairo volviera a fijar la mirada en él. ¿Y qué pasó con eso? Se activó la fe de Jairo otra vez. Fijar la mirada en Dios aumenta tu fe, aviva tu fe. El fuego vuelve a arder en ti. Estaban las palabras en contra porque le habían dicho: tu hija ha muerto. Si siguen leyendo van a ver que gente se burló cuando Jesús dijo: ¿por qué lloran? La niña solo duerme. Y se le burlaron. Algunos se rieron, otros estaban llorando. Toda esa era la circunstancia. Pero Jesús lo llamó a Jairo. Volvió a fijar la mirada. Jairo, a mí. No temas, solo cree. La palabra que creíste te va a enfocar una y otra vez y hará que te pares sobre la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra que creíste te enfoca, te vuelve a enfocar. Es Dios diciendo: Jairo. Es Dios diciendo a mí: Santiago, escucha, a mí. Esta es la palabra. Pero esta es la palabra. No temas, solo cree. No temas, solo cree. No temas, solo cree. Esta es la palabra. La fe no es andar con miedo todo el tiempo. La fe sabe que Dios va a hacer algo. La fe tiene la certeza de que Dios va a hacer algo. Por eso no temas, no temas. Y el segundo punto: solo cree. No temas, solo cree. Dice Mateo 6, 26 al 30. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Me llamó la atención esto, otra vez, hombres de poca fe. ¿Por qué dudaste?, le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Igual Jesús fue, lo levantó y lo sacó. Hombres de poca fe. ¿Cómo tengo más fe? ¿Cómo tengo más fe? ¿Cómo voy por esa certeza, por esa convicción? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es imposible que alimentes tu fe y que tengas fe si no te alimentas constantemente de la palabra de Dios. Si no estás leyendo la palabra de Dios, ¿cómo te va a hablar Dios? Es imposible. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es solamente acá, es en tu casa. Es en tu grupo fe, en tu casa, en tu intimidad con Dios. Con la palabra, esa palabra que te atraviesa, esa palabra que te transforma, esa palabra que te confronta, esa palabra que te anima, que te llena de Dios. Tenemos que constantemente estar acercándonos a Él hasta que su voz impacte tu espíritu. Alguno dirá, yo no tengo una voz de Dios. Bueno, ahí está, ahí está. Ese es el desafío, estar en su presencia, acercarte a su palabra hasta que esa palabra impacte tu espíritu. No hasta que un pastor te lo diga, no hasta que un líder te lo diga, hasta que un amigo. Hay gente que se pasa la vida caminando buscando una palabra que alguien le va a decir. Pero la palabra va a venir de parte de Dios y va a golpear tu espíritu, va a avivar tu espíritu, va a encender tu espíritu. Esta palabra que te va a volver a enfocar con el milagro. Es la palabra que golpea tu espíritu, la palabra que Dios te dijo a vos, que vos tenés esa certeza. Miren, lo que hacemos puede que tenga en sí mismo el poder de ser productivo. O sea, algo que nosotros estamos haciendo puede en sí mismo tener la capacidad de ser productivo. Pero que sepamos que puede ser productivo no quiere decir que va a ser productivo y que va a dar fruto. Si no creemos, si no hacemos, jamás vamos a ver el fruto. Cuando uno tiene la palabra, uno cree. Y esa palabra es la que te sostiene y la que llevas mientras estás haciendo. Porque debemos creer en lo que hacemos. Tienes que creer que lo que haces dará resultado mientras lo vas haciendo. En esta iglesia tenemos una visión, debes creer en la visión. La visión te tiene que haber atravesado, no es solo una frase, una palabra escrita que la repetimos. Tiene que haber fe en medio de eso. Por ejemplo, si yo no creyera en la visión, ¿para qué hago el grupo fe? Yo hago el grupo fe porque creo que cada semana va a haber alguien que no conoce a Dios, que va a llegar a ese lugar y en ese lugar se va a encontrar con Dios y su vida va a cambiar. Y si cambia su vida puede cambiar su familia, puede cambiar su barrio, puede cambiar una comuna, puede cambiar el país entero. Esa es mi fe cada vez que hago un grupo fe, que va a haber fruto. Si no, simplemente estoy haciendo una reunión. Yo te pregunto, si no estás buscando que lo que hacemos produzca fruto, si no crees que lo que haces dará fruto, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué te reúnes toda la semana en tu grupo fe si no crees que va a llegar gente ahí que te va a escuchar y que se va a encontrar con Dios? ¿Por qué? Esa tiene que ser nuestra fe. Tiene que ser lo que creamos. Fe, certeza y convicción total de que no va a salir mal. La fe, la certeza y la convicción total de que no vas a fallar. No vas a fallar. ¿Saben qué? Siempre Dios trae este recuerdo a mí. Cuando yo llegué acá, hace 10 años atrás, estaba en la cobertura del pastor Nelson, trabajábamos juntos y a los, 2 meses que estaba acá, me dijo, te vas a hacer cargo de una célula. En aquel momento era célula. Te vas a hacer cargo de una célula. Ok, listo. Mira, ponete en contacto con tal persona porque esa es la gente que vas a tener en tu célula. Perfecto. Yo emocionadísimo. Venía con una emoción, venía de La Plata, había llegado acá, estaba caminando la palabra, llegué a la palabra, ¡oh, extraordinario! Llego acá, llamo, hice caso en todo, perfecto, así. Llamo por teléfono, digo, mirá, genial, buenísimo, sí, tal día nos vamos a reunir en mi casa. Yo tenía un departamento en La Maestranza, vivíamos ahí, ese fue nuestro primer hogar acá. Listo, vamos a hacer la reunión ahí, perfecto. Buenísimo.
viernes, 8 de la noche. Abrí la puerta, una persona. Genial, buenísimo. No sé si está el Michael por ahí, estábamos juntos. Entra el Michael, tuvimos nuestra primer célula, extraordinario. Y yo, bueno, ¿y hay algunos más? Sí. Bien, invitémoslo a la semana. A la semana siguiente, una persona, Michael. Bueno, y seguíamos en la semana. Y, sí, llamé, lo invité. Ok, listo. Semana siguiente, viernes, 8 de la... Era el Michael, casi que le daba una llave yo, para que entre a mi casa. Así, ¿saben cuánto estuvimos? 6 meses. 2. 6 meses fuimos 2. Durante esos 6 meses, el pastor Nelson no me va a dejar, hoy no está acá, pero no me va a dejar mentir. Creo que unas 4 o 5 veces fui y le dije, Nel, esto no camina, no va. Digo, poneme en otro grupo fe, poneme en otra célula, crecemos ahí y nos multiplicamos. Yo no tengo problema, yo no quiero ser líder. No, esto va a funcionar. Ok, pasaba el tiempo, seguíamos siendo los mismos 2. Nel, no funciona, no viene la gente. No te preocupes, me decía. Vos seguí. Bueno, listo. 6 meses. Y de repente, un viernes, claro, el Michael. Voy a abrir y no era el Michael. Éramos 3. Tampoco, 3. Después fuimos 4. Después fuimos 5. Creo que a esa altura llegó el Nico, me parece. Por ahí andaba. Y cuando éramos 5, y había pasado ya casi un año, le digo, porque estamos hablando de creer. Y no lo tenía esto anotado, pero bueno, no sé, Dios me lo trajo. Éramos como 5. Vino un día la Teresita, no sé por dónde anda la Teresita, estaba cantando recién acá. Y me dice, ella vivíamos al lado, éramos vecinos. Y me dice, Santi, soñé con vos. Sí, soñé con tu célula. Ok. Éramos 5. Y algunos te faltaba, entonces nunca éramos 5. Pero soñé con tu célula. Vi tu living lleno de jóvenes. Pero lleno, me dice. Lleno. Dice, tenía gente sentada en la escalera. Dice, bueno, ¿qué? Gracias. Sí. ¿Y sabes qué? Y estaba mi hermano, Sí, y yo estoy orando por mi hermano. Yo estoy seguro que mi hermano va a ir a tu célula. Yo lo vi y vino con una fe. Y yo, bueno, era como, uno va. ¿Sabes lo que pasó? No pasó más de un mes. Y un día, porque yo tenía mi capellanía en la cocina de mi casa. Los chicos se acuerdan. Y todos iban llenando, llegaban temprano, comían en mi casa. Y yo tenía la capellanía en la cocina. Y un día salgo de la cocina, un mes pasó, no más, lleno. Y me doy vuelta, la cocina uno salía y acá estaba la escalera. Y había 4 o 5 sentados en la escalera. Y uno de los que estaba sentado era el hermano de la Teresita. Y ahí fue como ¡pah! La palabra. 6 meses fuimos 2. Otro tanto fuimos como 4, 5. Pero había una palabra. No temas, solo cree. Solo cree. Dios en un mes hizo lo que yo creí que iba a hacer. ¿Por qué no lo hizo en un año? Bueno, y lo hizo en un mes. Y creció. Te vuelvo a preguntar, ¿por qué haces lo que haces si no crees? Cree en lo que estás haciendo. Cree a la palabra que Dios te dio. Y este es el último punto. Y ya le pido a los músicos que suban porque no es muy largo. Punto 3. Avanza. No temas. Cree y avanza. No temas. Cree y avanza. Si tienes la palabra, tienes la fe. Entonces no te detengas. No te detengas y no dejes de hacerlo. ¿Quieres ver tu milagro? No temas. Cree y avanza. ¿Quieres ver la palabra cumplida en tu vida? No temas, cree y avanza. ¿Quieres ver cambios en tu vida? No temas, cree y avanza. ¿Quieres que tu familia se salve? No temas, cree y avanza. ¿Quieres sanidad en tu vida? No sé qué estás buscando,
¿Qué es lo que estás queriendo? No temas. Cree en la palabra que Dios te dio y avanza. Es normal sentir temor, se los dije al principio. Las circunstancias están, van a seguir estando. Le pasó a Pedro, le pasó a Jairo, le pasó a María y a Marta cuando murió Lázaro. Si hubiera llegado antes, le dijo, mi hermano seguramente estaría vivo. Estaba la fe de que Dios lo podía sanar, pero se había muerto. Creían que lo podía sanar, pero todavía no creían que lo podía resucitar. Si hubiera llegado antes. Yo hoy quiero hacerte una invitación, quiero que te pongas de pie. Y quiero hacerte esta invitación. A todos aquellos que hoy necesitan volver a fijar sus ojos en Dios, volver a enfocarse con la palabra que Dios te dio. A todos que tienen que volver a pararse en la palabra que Dios le dio, en la fe que Dios le dio. Déjame leerte un último versículo. Dice Juan 11:40. Y esto le responde Jesús a María. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y hoy Dios te dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hoy quiero invitarte. Si sos de aquellos que tienen que volver a enfocarse en la palabra, para que la palabra te vuelva a parar en la fe. Que hoy sea la mañana. Si quieres pasar aquí al altar, ten la libertad de hacerlo. Pero si no, ahí donde estás, cierra tus ojos y empieza a orar. Y empieza a pedirle a Dios que te vuelva a enfocar. Quizás tiene que decir tu nombre, como lo dijo con Jairo. Jairo, a mí. Santiago, Miranda, Pedro, María, no sé. Tu nombre, ponele tu nombre. Acá estoy, acá estoy. Acá estoy. No temas, solo ten fe. No temas, solo ten fe. Y ahí donde estás, empezá a tener tu tiempo con Él. Porque yo ya te aseguro que de acá te vas a ir con la alegría de estar parado en tu palabra. Con la alegría de estar parado en tu palabra. No importa que todavía no pase. Será la alegría y el gozo de estar parado en tu palabra, en la palabra que Dios te dio. Ahí donde estás, no te canses. Mis ojos vean que es No te canses de pedirle a Dios, necesitas que Él te enfoque hoy en la mañana.